Bueno, aquí estamos, seguimos en vivo y en directo con Jorge Bojaní. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Juan. Un gusto. Un Bueno, gusto para mí. qué lindo que tengan este homenaje en vida, que no, digamos, Jorge Bojaní es Jorge Bojaní, ¿no? Y realmente es muy lindo, muy emotivo. Significa muchas cosas para mí, porque esto comenzó como un sueño, un rescate en el año 88 y después se convirtió en un proyecto. Y bueno, ese proyecto, en la medida de lo posible, se siguió adelante con el mismo y se lograron muchas cosas, hay muchas que todavía no se han logrado, pero lo fundamental que era contar con los grandes artesanos, artesanas, maestros, los grandes talleres de transmisión, la gente para venir a brindarnos charlas sobre artesanía, todo eso se logró y con creces. Jorge, hablé con Bachi. ¿Cómo? Con Bachi, hablé ayer, antes de ayer, y él me recordaba Sí. todas las cosas que vos hiciste en aquel momento, 88. Él me decía que había 2 ferias antes de Caguané. Sí, claro. ¿No? ¿Fue así? ¿Te acordás de eso? Sí, sí. Sí, porque comenzó lo que se llamó Caguané, digamos, en marzo, en la Plaza San Martín. Después vino al Boulevard, después volvió a la Plaza San Martín, después volvió al Boulevard y de ahí pasamos al Prado Español con un solo galpón. Así comenzó todo, ¿no? Pero paralelamente, en el mes de noviembre, diciembre, se hacía la Feria de las Artes, donde no solamente exponía el artesano, sino que exponían artistas plásticos, trabajaban en vivo, venían teatros de títeres, era una cosa hermosísima que se llegó a hacer en la Plaza San Martín y se hizo también en el Prado, se llegó a hacer. Y otras ferias chicas, encuentro que se hacían en el hall del cine, ¿viste? Paralelamente, pero claro, después continuó lo que hoy vemos todos y disfrutamos todos desde hace 35 años, hace 38 años, pero hace un año no se hizo y 2 años después por la pandemia. O sea, es la 35ª edición, digamos, pero hace 38 años. El primer año que no se hizo fue en el 2001, Jorge. Puede ser, mira, no me acuerdo exactamente. Vos vas a decir cómo no te vas a acordar. Yo soy bastante duro para el tema de los años, ¿viste? No recuerdo, mira, bien el año. Sé que fue durante el gobierno de Oscar Ostoich, que un año no se hizo. Caguané pasó por muchas etapas, por muchos, no altibajos, porque Caguané siempre fue un gran evento. Y cuando digo un gran evento, digo por el contenido. Acá vienen y vendrán los grandes artesanos. Tenemos los grandes talleres de transmisión, que eso nos caracteriza a nivel país, pero también sufrimos muchos embates, avatares. No te olvides que durante todos estos 35 años, 38 en realidad, 35 ediciones, pasamos por varios intendentes. Y bueno, no es fácil congeniar, no es fácil llevar adelante las cosas cuando cada intendente también tiene su forma, su estilo. Bueno, había que conciliar, había que lograrlo. Y bueno, en mayor o menor medida, Caguané continuó siempre. ¿En qué año, Jorge, te diste cuenta que esto venía en serio, venía grande, que Caguané iba creciendo? Muy buena pregunta, Juan. Yo a partir del primer Caguané me di cuenta de que el pueblo quería el evento. Eso a mí me llenó a partir del 88 vi que el pueblo sintió a ese evento, acudió todo el pueblo. Digo, esto tiene que ser un proyecto. Y así fue, despacito, se fortalecieron los talleres en la Casa de la Cultura y así. Pero vos me preguntabas cuándo yo pensé que esto ya tomaba un vuelo nacional. Y yo creo que comenzó en el 88 y después de los primeros 8 años, yo ya vi que Caguané se había hecho nacional, se había entremezclado con los grandes eventos y ya venía gente de países hermanos como el Uruguay,
gente del Paraguay y hasta vino gente de Rancagua, Chile. Entonces, digo, acá está la gran importancia en nuestros artesanos, pero también ya se hablaba de Caguané en distintos lugares. Y ahí yo vi que ya Caguané tenía una importancia nacional, así que no había que aflojarle. Yo tenía un grupo de gente muy linda que me ayudó siempre, que nosotros les llamábamos grupo de apoyo, donde fueron pasando mucha gente año tras año, pero siempre tuvimos un apoyo muy grande en la gente que me ayudó, que colaboró, que estuvo a la par mía. Uno de ellos fue mi padre, excelente, don Juan Martínez, mi ex esposa, Silvia Cherdola. Y esa cosa tan linda que fueron mis tres hijas, donde yo las veía que por ahí yo las descuidaba un poco porque estaba continuamente con el tema cultural, con Caguané y con todo el resto de la cultura, ¿no? ¿Cuán importante fue Oscar Olive, intendente en aquel momento, Jorge? Es quizá la pregunta más importante que me estás haciendo. Fue la persona que me permitió y que apoyó el hecho de que se fundara Caguané. Él y un grupo de gente, pero Oscar era la persona que me incentivó para ser nombrado director de cultura, la persona que me sigue apoyando hasta el día de hoy humanamente, un tipo muy sencillo, muy humilde, muy inteligente y por supuesto que es una persona que está en política, pero nunca conmigo mezcló la política partidista. Él a mí nunca me preguntó si yo era de Boca o era de River. Nunca. Él veía que yo le trabajaba a sol y a sombra y yo creo que con eso Oscar quedó muy contento. Estuvimos anoche con él y fue la persona fundamental para que esto se lograra. Vos le diste vida a Caguané, Jorge, pero Caguané también te dio vida, te dio representatividad en gran parte del país. Caguané y mi pueblo. Yo soy un enamorado con los pros y los contras que tiene mi pueblo, como los puedo tener yo, yo soy producto de este pueblo, este amado pueblo, Capitán Sarmiento. Así que el primero el pueblo y después cuando comencé a proyectarme junto a los artesanos de mi pueblo y a los maestros de mi pueblo en el resto de los eventos de mi país, ahí noté un hermanamiento y ahí noté que yo iba haciendo experiencia, me iba enamorando cada vez más de la artesanía, que a la postre resultó mi gran pasión. A lo largo de los años, Jorge, tuvo altibajo Caguané, como vos bien lo dijiste. Me acuerdo en la cancha de la Liga, esos espectáculos grandiosos, musicales, la polémica, sí o no. Hoy se escuchará seguramente de fondo, los espectáculos musicales locales y zonales. ¿Esto es más Caguané que aquello, Jorge? Lo que pasa es que, como te dije, yo he pasado por varios intendentes y cada intendente a veces, una época que la gran parte de Caguané donde yo no organicé la parte musical, se encargaba el municipio. Y bueno, como pasa en gran parte de nuestro país, a veces nos enamoramos de grandes artistas, pero que son muy caros y que a veces propician el hecho de gastar demasiado en grandes artistas, descuidar lo que era, es y será lo más importante, que es la artesanía. Nosotros en Caguané, a pesar de ser el gran evento cultural en artesanía, tenemos una gran deficiencia, que es la infraestructura. Eso en algún momento de mi vida, yo estoy muy contento que este salón lleve mi nombre, muy emocionado, y no sé si lo merezco del todo, pero yo desearía de ahora en más que la infraestructura en general mejore, porque nosotros queremos recibir a los grandes artesanos de nuestro país y de países hermanos, pero ¿qué le ofrecemos? Y no te olvides que está el ámbito donde exponen, el ámbito donde
donde duermen, donde se alojan. El pueblo, de más está decir, les da todo en cuanto a la parte humana, los trata tremendamente bien. Pero seguimos en deuda con la infraestructura. Nosotros merecemos mejores stands, estos galpones que son oro, esto es oro, hay que ponerlos en valor despacito, y de esa manera va a lucir Caguané mucho más, a pesar de que ya luce desde hace 35 años. Que hoy nos alcance no significa que nos tenemos que conformar con lo que tenemos. No. Por eso es muy importante, y yo incentivo a los organizadores de todos estos últimos años que visiten otras ferias, que visiten, que conozcan. De esa manera van a ver en dónde estamos parados con Caguané, ¿viste? La infraestructura, el contenido lo tenemos y con creces. El contenido artesanal lo tenemos de sobra. Y estamos muy lejos, Jorge, de lo que sería lo ideal para recibir a esos artesanos de otros países. Lo único que necesitamos es mejorar la infraestructura. Después tenemos la calidad, tenemos los grandes talleres, los grandes maestros dando talleres. Tenemos esa cosa tan linda que se lleva el artesano, que es el cariño de la gente. Y nos está faltando un poquito más de publicidad nacional, para que de esa manera el artesano, además de todo este gran público que tiene actualmente, venga gente como venían en aquellos tiempos de Bariloche, de Córdoba, de tantos lados, con intenciones de compra. Ver a tu hija donde vos estabas, Jorge, ¿qué te significa? Es algo difícil de explicar y fácil de entender, porque Mariana tenía 4 años cuando yo abrí la Casa de la Cultura por primera vez de la mano mía. Y a partir de ahí, tanto Mariana como Laura como Luciana, mis 3 hijas, mira, estoy viendo, ellas incursionaron en la Casa de la Cultura en todo sentido. Me acompañaron junto a Silvia en todo sentido, y te imaginas que eso le hizo tomar mucha experiencia visual, y con el tiempo, llegando a ser una gran artista como lo es en el baile, en el tango, recorrió el mundo y ahí vio los grandes eventos culturales del mundo. Entonces hay mucha experiencia, y una parte de esa experiencia me encantaría que la vuelque en mi pueblo. Jorge, te doy un par de nombres, sí, para ver qué te significan. Aníbal Gómez, Felipe Liporace, Pinocho Fiol, entre otros que hoy ya no están con nosotros. Entre otros. Bueno, creo que los van nombrando día a día acá Aníbal Gómez, un gran ser humano, un gran compañero, desde la infancia, que después se plegó al grupo de apoyo y fue una persona fundamental. Pinocho Fiol, me preguntaste. Pinocho Fiol, Pinocho. Felipe Liporace. Pinocho Fiol. Pinocho Fiol, además de ser una persona fundamental en el grupo de apoyo, era una persona muy inteligente, que aportó muchísimo para el desarrollo de Caguané. Felipe Liporace, una persona con mucho espíritu de trabajo, muy predispuesto al trabajo, y una persona que le agarró un cariño y un amor muy especial a Caguané. ¿De quién me olvidé, Jorge? Mi padre. De tu papá, claro, como usted había nombrado. Mi padre junto a Juan Martínez, el suegro de Aníbal Gómez. Mi padre fue un apoyo total para mí. Lo tuve siempre a mi lado, no solamente en Caguané, en el resto de las actividades culturales. Una persona mental, muy trabajador y muy sensible y muy humilde. Juan Martínez, quien lo acompañó en el armado de los stands, una persona con un perfil muy bajo y con una bondad tremenda. Hay mucha gente que me olvido, mucha gente, pero bueno, en ellos creo que van un poco. Marta Giles, Pedrito Góngora,
Almirón y su señora, Mabel Martí, las tejedoras que me ayudaban cuando armábamos Caguané, las grandes tejedoras, Coco Candelaria en el primero, segundo, tercer Caguané, cuarto, Coco Candelaria, cada uno suyo, ¿viste? Y después, bueno, mucha gente, muchísima gente, que me disculpen tremendamente porque me voy a olvidar de muchos, muchísima gente, el mismo Bachi Ortiz, el mismo Gustavo Pereira, qué sé yo, tanta gente, muchísima gente que trabajó en mayor o menor medida, todos fueron muy importantes. ¿Sí? Cuando te enteraste, Jorge, que este espacio iba a llevar tu nombre, ¿qué sentiste? Y sentí una emoción tremenda porque no sé si lo merezco, pero significa que pensaron en la persona que tuvo no solamente la idea, porque no es solamente tener una idea de hacer algo, sino después llevarla a cabo y después desarrollarla y después afirmarla. Y bueno, creo que estuve en toda esa época, desde que se parió Caguané hasta que llegó a ser lo que llegó. Hoy estás recorriendo otras ferias, Jorge, ¿qué estás haciendo? Estoy siendo jurado nacional en las distintas ferias grandes, importantes de mi país. Estoy asesorando, colaborando y estoy dando 2 charlas fundamentales sobre artesanía en distintos lugares del país. Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Juan, y me alegro mucho que con el correr de los años, vos que estás en el terreno del periodismo y de tantas cosas relacionadas con el periodismo, entendiste y comprendiste a Caguané. Gracias, Jorge. Gracias a vos. Muy amable. Bueno, así compartimos la palabra de Jorge Bojanich, creador de esto que se llama Caguané, Encuentro Nacional de Artesanos. Nosotros continuamos